Echeverría, derramando la sal sobre el césped. Precisando la visita de Luis Echeverría a Washington en junio de 1972, podemos advertir que el mandatario mexicano no tuvo una actitud entreguista, a como ya nos tienen mal acostumbrados los presidentes neoliberales. No se puede negar que Luis Echeverría ante Nixon y ante el Congreso de los Estados Unidos se plantó para defender los intereses de la nación, comenzando en específico por el caso de un problema habido con el agua residual que los vecinos del norte le arrojaban a México provenientes del río Colorado, aguas degradadas por su uso agrícola, salitrosas, las que llegaban a México acorde con lo establecido en un tratado acordado desde 1945, en el que se estipulaba que México recibiría 620 millones de metros cúbicos de aguas vírgenes al año por 1.230 millones contaminadas. Esto es, una mayor cantidad de aguas residuales impropias para la agricultura. Convenios que legitimaban el envío a territorio mexicano de los desechos salitrosos del drenaje hidráulico del sistema de riego de Arizona, aguas residuales que afectaron el cultivo de algodón en el Valle de Mexicali, salando el cultivo de algodón, haciendo que sus rendimientos decreciera de manera drástica a una cuarta parte hacia 1972. En términos humanos, donde antes comían 4, hoy solamente come 1. Esa es la cuestión, nos dijo un campesino. Echeverría se hizo presente en el Valle de Mexicali constatando el deterioro agrícola y las causas de este, advirtiendo que aquello era un problema transfronterizo que habría de tratarse con el gobierno del norte. Y así lo hizo Luis Echeverría ante Richard Nixon. Ese fue un punto concreto punzante a tratarse en la agenda de encuentro en procura de lograr un acuerdo correctivo a la menor brevedad posible. Dijo Echeverría ante Nixon que no le parecía que los estadounidenses emplearan audacia e imaginación para resolver complejos problemas con las potencias rivales y no se ocuparan de resolver sencillos problemas con su amigable vecino del sur. La parte norteamericana no podía desconocer la causalidad del problema y la injusticia derivada. Los mexicanos afirman y los expertos norteamericanos reconocen que el aumento de la salinidad resultante en la parte de México ha afectado el cultivo de algodón y otras cosechas al sur de la frontera. Se consigna en un artículo publicado en el Wall Street Journal el 27 de junio del 72, mismo artículo en el que se da cuenta de que el Departamento del Interior proponía se construyese una planta desalinizadora para solucionar el problema, planta que tendría un costo de 140 millones de dólares y que sería capaz de desalinizar 200 millones de galones de agua salobre por día. En la reunión con Luis Echeverría, Nixon se dijo dispuesto a proceder a que su país incrementara la cantidad de agua de buena calidad que pasaría por la frontera. Pero los de la Casa Blanca se negaron en un principio a que se mencionara lo referente al caso en la declaración conjunta emitida de manera oficial, alegando que el tema afectaría la soberanía de los estados del suroeste y que el disgusto que esta referencia causara podía afectar la imagen de Nixon ante sus electores republicanos en la región. El canciller de México, Emilio O. Rabasa, tuvo que actuar de manera enérgica para hacer que se incluyese el asunto de la declaración oficial de la reunión presidencial, haciéndole ver a la contraparte que o se incluía el tema o no habría un comunicado conjunto, llegándose a un acuerdo diplomático de incluir una alusión, haciendo ver que ambas partes procederían en lo inmediato a procurar alguna solución, efectuándose un trabajo conjunto. Lo fácil que se resuelven los problemas en el papel. Innegable es también el hecho de que Luis Echeverría, en el Congreso de los Estados Unidos, argumentó en favor de la defensa de México ante el problema causado con el agua degradada. La contaminación voluntaria de las aguas que llegan a nuestro país configura una forma inaceptable de discriminación. Misma comparecencia en la cual Luis Echeverría argumentó a favor de sus consignas tercermundistas. El principio de coexistencia pacífica ha surgido como una autolimitación de las grandes potencias a que obliga la amenaza nuclear
y que les aconseja la ardua competencia económica que libran entre sí. El fin de la Guerra Fría no será, empero, el inicio de una etapa de concordia mientras se excluya de sus beneficios a los países débiles. Los países del tercer mundo aplauden toda gestión y todo acuerdo que tienda a reducir las tensiones internacionales, pero observarán con recelo los pactos entre grandes potencias que no consideren el derecho y el interés de las naciones menos desarrolladas. Ningún equilibrio puede fundarse sobre la inconformidad de la mayor parte de los habitantes del mundo. Nuestros pueblos tienen conciencia de que su miseria produce riqueza para otros. Los rencores acumulados en contra del colonialismo político renacen ahora en contra del colonialismo económico. La paz y el progreso dependen cada vez en mayor medida de las actitudes que adoptemos conjuntamente para reducir la alarmante distancia que separa a los pueblos ricos de los pobres. Asimismo, Luis Echeverría abogó por un trato justo a las exportaciones agrícolas y de artículos semi-elaborados que de México pasaban a los Estados Unidos ante la amenaza de que se pudieran reducir. Decisión a ser tomada en los Estados Unidos que podía perjudicar en gran medida a México, haciendo aún más desfavorable la balanza comercial. Puesto que el problema de fondo que afectaba a México, cual país del sur, radicaba en la desigual balanza comercial, debida a la asimetría productiva. Exportaciones baratas, importaciones caras de bienes de capital, productos con valor agregado. Por lo que en el recinto de la Organización de Estados Americanos, Echeverría le plantea a los representantes del continente el que se procurase una apertura a los legítimos intereses nacionales en lo concerniente a la independencia y soberanía de países como Chile, de Allende y del propio México, haciendo notar la conducta de ser un ministro de las colonias de carácter pro-estadounidense, exhortando a que se transformase en un foro abierto en el que se debaten posiciones diferentes, como un mecanismo capaz de conciliar y otorgar unidad relativa a políticas soberanas. Cuando, que en realidad funciona como departamento de sumisión de soberanías ante el imperio. En un entorno continental en el que se hacía indispensable el que se respetase el derecho de los Estados-nación del sur a la libre disposición de sus recursos naturales. Necesitamos garantizar el respeto, la facultad soberana de cada país a realizar y a fijar las modalidades de las expropiaciones que consideren necesarias para fortalecer su autonomía y favorecer su desarrollo. Posición de la más elemental de las independencias que en el ámbito imperialista que aqueja al continente en su relación norte-sur resulta ser un reclamo más que legítimo, más siempre ofendido por la política imperialista de los del norte. Inclúyanse hoy en día a los canadienses y sus empresas mineras saqueando a México. Así pues, Luis Echeverría hizo ver, es también indispensable asegurar que los consorcios transnacionales no distorsionen la vida interna de los Estados miembros. Los capitales provenientes del exterior cumplen una función, a veces necesaria, de complementariedad económica. Las empresas extranjeras deben someterse, sin embargo, a la jurisdicción del país en que operan y no inmiscuirse bajo ningún pretexto en su vida política. Esto dicho en el preámbulo de la ofensiva neoliberal, con la consigna del dominio para las transnacionales era algo que el establecimiento imperialista no podría tolerar. Y aún hubo más. Echeverría se atrevió a denunciar el injusto dominio de las potencias capitalistas, acertando denunciar la práctica imperialista. La negligencia de las grandes potencias respecto de los países menos poderosos ha determinado, más que ninguna otra causa, una nueva división del mundo. Asistimos, si se me permite la expresión, a una división clasista de la sociedad internacional. Los centros del poder mundial, aún los más antagónicos, están concertando las decisiones capitales de nuestros días. Frente a las tendencias oligárquicas que prevalecen en el orden internacional, se ha vuelto necesaria la acción conjunta de los países del llamado tercer mundo. Un propósito integracionista y de acción conjunta
entre los países del sur era la propuesta para contrarrestar lo que por esos años venía a ser la primera oleada neocolonialista de características neoliberales. Sabemos que unidos podremos conquistar una mayor participación en los frutos del progreso comercial, financiero y tecnológico. Desunidos, en cambio, veríamos forjarse a nuestras espaldas un nuevo y arbitrario reparto del poder y la riqueza, justo lo que se estaba cocinando en los emporios imperiales y lo que habría de venir. El canto del cisne del Estado nacionalista pronunciado en Washington. Casualmente, Luis Echeverría no hacía sino proponer el antídoto histórico, cual deseo que aún no se ha cumplido, proclamado desde un principio por Simón Bolívar, la unión de la patria grande de lengua iberoamericana para defenderse de los embates del norte. Habiendo recién pasado el primer año en el que la crisis iniciaba su afectación, acicateando políticas intervencionistas de corte neoliberal transnacionales, los propósitos de Luis Echeverría, así como de manera más efectiva y congruente, la política económica llevada a cabo por Salvador Allende y el gobierno de unidad popular, le resultaban, por lo menos decir, desagradables a los intereses imperialistas y por tanto se pasaba a combatirlos a través de las agencias intervencionistas. Al año siguiente procederían a aplastar al régimen de Allende a pedido de las transnacionales, como es ya consabido, en la conjura más descaradamente cometida y ya probada en ofensa y ya probada de ofensa imperialista norteamericana contra un pueblo latinoamericano. Más allá de las expresiones manifestadas por Nixon en el Salón Oval sobre Luis Echeverría, aptas para una grabación oficial, el establecimiento norteamericano no le debió parecer que el pretendido líder tercermundista en las barbas del tío Sam expresara consignas y propuestas políticas que de llevarse a cabo chocarían con los impulsos imperialistas en proceso. Al acabar con Salvador Allende, el tercermundismo de Luis Echeverría quedó confinado a ser mera retórica. La revolución pro justicia distributiva había muerto hace 3 décadas. Entonces, ¿desde qué base popular en México se argumentaba una política pro tercer mundo por los pueblos sometidos a las agresiones coloniales durante toda la era moderna? Candil de la calle y oscuridad en la casa. Así se resumía la política de Echeverría. Por aquellos años, un cartón de naranjo lo hacía ver. La revolución languidecía. Sus derivados institucionales caducaban ante la presión que la crisis a propósito ejercía sobre del Estado para que la economía de sustitución de importaciones, la economía mixta, que aún con sus imperfecciones no dejaba de tener un carácter nacionalista, fuese finiquitada para abrir paso a la privatización neoliberal. Pero Echeverría no dejaba de ser un presidente molesto al que habría que moverle el tapete con la CIA. Se arrepintió Luis Echeverría de su cordial sumisión manifiesta en privado ante Richard Nixon en la oficina oval de la Casa Blanca tras del asesinato de Salvador Allende. De cierto que se da un giro en la política externa en la segunda parte de su sexenio y un distanciamiento del régimen de Nixon, lo que se facilitaría porque el pillo de Yorba Linda entra en problemas a partir del caso Watergate, teniendo su Watergateazo en la primavera del 73, iniciándose un proceso que le conduciría a renunciar en la primavera siguiente, quedando desacreditado su gobierno y el establecimiento estadounidense.